Les damos una cordial bienvenida a este espacio Día de Expertos. Le doy la bienvenida a Warner Leiva, que nos va a acompañar también moderando y articulando las diferentes consultas que ustedes también tengan en este espacio. Warner, bienvenido, muchas gracias de nuevo y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, don Julio. Realmente, pues, un honor estar el día de hoy por acá. Me uno también al agradecimiento, ¿verdad?, de toda la parte del equipo de apoyo que ha estado con nosotros en este proceso. Y muy contento, ¿verdad? Ya llegamos como la mitad del ciclo de capacitación en cuanto a ese tema tan importante como la salud financiera. Y pues hoy, como todos los martes, con un tema súper interesante. Tenemos realmente mucho que aprender y el compañero Michael Espinosa, quien estará a cargo el día de hoy de nuestra charla, pues con muchísimo gusto él estará brindando todo su conocimiento en cuanto a lo que es el tema de salud financiera. Como le decíamos anteriormente, venimos trabajando temas de sensibilización financiera, temas de presupuesto y pues hoy con un tema de fondo, ¿verdad?, que son modos de pago y demás. Entonces, pues les invito en este momento a prestar atención y damos una cordial bienvenida al compañero Michael Espinosa, quien estará a cargo de la charla del día de hoy. Muchas gracias y buen día. Muy amable, Warner. Gracias, Julio. Gracias al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, sobre todo al Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, que se ha preocupado por ayudarnos a extender esta iniciativa del Programa de Desarrollo Gerencial que pertenece a la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED. Vamos a iniciar, si les parece. Magnífico. Bueno, ya hemos venido las semanas anteriores trabajando con los temas que tienen que ver sobre salud financiera. Y me gustaría destacar el hecho de que los temas que hemos venido desarrollando aplican no solamente para nosotros como persona, sino que también hemos intentado darle un especial énfasis al tema de los emprendimientos, sobre todo en una coyuntura como la que nos encontramos, ¿verdad? Es más que conocido que en este momento hay personas que se encuentran levantando algunos emprendimientos, transformando algunos emprendimientos o reactivando algunos de sus emprendimientos. Pero bueno, indistintamente, si soy persona o soy un emprendimiento, ¿por qué es tan importante comprender la relación que existe entre el dinero y las emociones? Hemos aprendido también las semanas anteriores que esto es muy, muy relevante, muy importante porque somos seres humanos, y como tales, en algunas ocasiones podríamos vernos influenciados excesivamente por nuestras emociones. Y esto es un problema porque si el sentimiento que nos embarga no es favorable y nos gana, entonces de ahí en adelante podríamos estar tomando malas decisiones en sentido financiero. ¿Por qué? Bueno, porque le damos el paso a nuestra emoción y no utilizamos la razón. O sea, no utilizamos nuestro cerebro para que nos ayude a analizar todos los aspectos que pueden beneficiarnos o no beneficiarnos. De lo anterior, se desprende la siguiente escena que queremos compartir con todas y con todos. Por favor, antes de observar la escena, posicionémonos como si fuéramos nosotros los que estamos en esta situación o esta circunstancia. Para esta escenificación hemos utilizado inicialmente a un caballero, pero luego vamos a finalizar con el análisis específicamente de una dama para que logremos observar que nos puede ocurrir a cualquiera. Imaginen que estamos de teletrabajo en nuestros hogares, estamos trabajando, estamos realizando los hogares cotidianos o las labores cotidianas de nuestro hogar y de repente nos suena el teléfono. Nos encontramos en nuestro hogar y nos suena el teléfono. Y ocurre algo muy parecido a esto. Cualquier relación con la realidad es mera coincidencia. Muy buenos días, don Michael. Mi nombre es cualquier nombre. Fíjese que estamos revisando nuestra base de datos y logramos determinar que usted es un cliente VIP. Usted es un cliente muy destacado para nosotros, razón por la cual queremos ofrecerle un beneficio desde nuestra empresa. Claro, por supuesto que ya nosotros estamos habituados un poco a esta manera de presentar los productos financieros
y decimos en nuestra mente, no, lo que me van a ofrecer es una tarjeta de crédito y yo con eso no me quiero meter. Continúa la circunstancia, la situación, evidentemente estas personas están bastante entrenadas y nos indican, si a usted le interesa recibir nuestro producto, nosotros le entregaríamos algunos otros beneficios. ¿Le interesaría, don Michael? Y probablemente don Michael diga, mire, en este momento no es de mi interés, no, la verdad es que yo no quiero nada con temas de tarjetas de crédito. Esta persona utiliza la psicología y le indica, don Michael, comprendo su situación. Estoy completamente de acuerdo con usted en que hay momentos en los que quizá no se han sabido manejar estos medios de pago, pero don Michael, hagamos una cosa. Permítame ofrecerle este producto durante un mes, solamente pruebe durante un mes y si usted lo acepta, entonces junto con el producto le vamos a dar millas extra, dinero extra sin ningún costo adicional, solamente un mes, porque don Michael, usted no sabe en qué momento puede necesitarlo por una emergencia. Y entonces se siembra la duda en nuestro cerebro y quizás estemos pensando, ¿cierto? Uno nunca sabe cuándo puede ocurrir un contratiempo. Y quiero hacer un alto en el camino hasta este punto y decirles que no estamos en contra de este tipo de situaciones. Lo que sí es cierto es que no nos explican, después de aceptar dicha tarjeta, que si nuestra educación financiera no es la adecuada, esto nos coloca en una posición vulnerable ante nuestros sentimientos o ante nuestros deseos. ¿Cómo cuáles? Pensemos en lo siguiente. Imagínese que estamos en el centro comercial y de repente usted, estimada dama, ve aquella promoción que incluye bolso y zapatos con juego, ¿verdad? Porque tienen que hacer juego y se encuentra en oferta. Y por supuesto que en ese momento usted podría pensar, bueno, tengo una tarjeta. O usted, caballero, imagínese que pasa en el mismo centro comercial, encuentra una billetera y usted necesitaba cambiar la suya, un pantalón, una camisa, unos zapatos, etcétera, también están en promoción. Esto no es malo. Aprovechar las promociones no son malas. Lo que no es correcto es que quizás este gasto no se encontraba dentro de nuestro presupuesto, pero aún así no podemos dejar pasar la oportunidad. ¿Y qué tal si somos emprendedores? De repente pasamos donde un proveedor y el proveedor nos dice, mire, tengo esta materia prima para que usted produzca, está en promoción. Eso sí, necesito que compre ya. Y es muy probable que usted quiera aprovechar esa circunstancia para llevarse esa materia prima a un precio inferior, pero no estaba dentro de su presupuesto. Entonces, ¿cuál sería la decisión que generalmente tomamos? Bueno, pasamos la tarjeta. Y de nuevo, vamos a ver a lo largo de esta presentación que eso no es incorrecto. Utilizar la tarjeta no es incorrecto. Bueno, observamos que son muchas y variadas las posibilidades en las que nos podríamos encontrar en una situación complicada, pero también vimos la semana anterior, logramos desarrollar un tema sumamente importante que tiene que ver con el presupuesto. Y observamos en tres pasos muy sencillos cómo elaborar nuestro propio presupuesto. Si lo recuerdan, la semana anterior iniciamos indicando que debemos realizar una lista de ingresos. Y en este sentido mencionamos que existen los ingresos fijos y los ingresos también variables. Pero cuando hablábamos de ingresos fijos solamente colocábamos el monto de ingreso que recibimos por mes en nuestro presupuesto. Y si teníamos ingresos variables íbamos a utilizar, según recomendamos la semana anterior, el método de promedio. ¿Cómo funcionaba el método de promedio? Bueno, colocaríamos el ingreso real para cada uno de los meses, en este caso desde el mes 1 y hasta el mes 6, observando que para el mes 1 teníamos un ingreso de 2 y así sucesivamente hasta el mes 6, donde identificamos un ingreso de 1, sumábamos la totalidad de los ingresos, en este caso específico nos daba 12, y colocaríamos como promedio simple. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, el total del ingreso entre la totalidad de datos que logré recopilar
y logré recopilar 1 mes, 2, 3, 4, 5, 6 meses. 12 en total de ingreso entre 6 meses, pues me da como promedio un ingreso mensual de 2. Y este es un punto de partida bastante válido. Esto lo conversamos muy ampliamente la semana anterior. Luego de realizar este listado, entonces nos enfocaríamos en realizar otro tipo de listado, específicamente el de los gastos. Pero para los gastos determinamos que era muy necesario clasificar, encasillar cada uno de ellos. ¿Y cuál fue la clasificación que recomendamos? Comprendiendo que esta es una clasificación genérica y que cada persona o cada emprendimiento puede realizar su propio tipo de clasificación. Lo que sí es cierto es que debemos tener muy claro cuáles son esas categorías. Bueno, iniciamos entonces por los gastos básicos y determinamos que como gasto básico podríamos incluir lo que corresponde a techo, alimentación y transporte. Luego íbamos a colocar como segundo punto el ahorro. Y conversábamos la semana anterior que el ahorro no puede ir de último en los gastos, aunque realmente no es un gasto, porque si colocamos el ahorro al final de nuestros gastos, probablemente no nos va a alcanzar para ahorrar. Y esa es la razón primordial de por qué nunca logramos ahorrar. Y vamos a ahorrar lo que sea, lo que podamos. Poco a poco, conforme vayamos manejando más esta herramienta de presupuesto, podríamos aumentar el monto del ahorro. La tercera categoría que recomendamos era la de las deudas y en este particular solamente vamos a colocar los compromisos que debemos honrar. O sea, debemos integrar nuestras cuotas mensuales asociadas a todo préstamo que tenemos. Finalmente, íbamos a colocar una categoría genérica donde, dependiendo de nuestro estilo de vida, podríamos incluir el gasto asociado a la manutención de nuestros hijos, pero también otros tipos de gasto, cualquiera que sea, de repente seguros, entretenimiento, mascotas, mantenimiento, etcétera. Como último paso, no menos importante, recuerde que nuestro presupuesto tiene que saldar en cero. ¿Qué significa saldar en cero? Bueno, que si yo tengo 100 en ingreso, mis gastos y sus categorías deben sumar igual 100. De manera tal que 100 en ingreso y 100 en gasto, el saldo del presupuesto será cero. Pero ¿por qué algunas personas no creen que esto sea correcto? Bueno, porque no logran comprender el término, el concepto de lo que significa un presupuesto para nosotros. ¿Qué es un presupuesto? La intención de llevar el dinero hacia donde yo quiero. Es una manera intencionada de gastar mi dinero. Como último aspecto, a modo de repaso de lo que hemos visto, sobre todo la semana anterior, podemos destacar que no es solamente, o esto de elaborar el presupuesto es uno de los pasos, pero no es el único. Otro paso muy importante es que debemos controlar y cumplir con nuestro presupuesto. Y para eso dimos 3 opciones. El primero es que el presupuesto tiene que ser tangible, debe ser tangible. En otras palabras, no se vale escuchar a personas que dicen, no, yo el presupuesto lo llevo mental, porque nuestra mente puede fallar. Y de eso conversamos también ampliamente la semana anterior. O yo sé en qué gasto mi dinero. No, el presupuesto tiene que estar escrito. Y vimos que existen ya algunas opciones a nivel de tecnológico, como algunas aplicaciones específicas que nos ayuden a manejar el presupuesto. Pero también hablamos sobre otra herramienta que se llama el Excel, que nos ayuda perfectamente. Y los que no somos muy tecnológicos, pues no se preocupe. También hay una opción para nosotros. ¿Cuál es? Una agenda o un cuaderno. El único requisito es que esta agenda o cuaderno debe ser utilizada solamente para manejar nuestro presupuesto, ningún otro tema. Adicionalmente, debemos recordar que los gastos tenemos que registrarlos todos los días. Y aunque esto puede sonar un poco engorroso, un poco complicado, un poco complejo por la dinámica de nuestro emprendimiento o de nuestra propia vida, lo que sí es cierto es que esto no consume mucho tiempo. Está comprobado que puede consumir, si los gastos se registran diariamente, entre 5 y 10 minutos diarios. Y conforme vamos manejando más la herramienta,
esos tiempos van a ir disminuyendo. Es muy importante tomar en cuenta que no debemos dejar los registros de manera semanal, quincenal o hasta el final del mes, porque definitivamente este comportamiento nos envía y nos ahorilla, nos lleva al riesgo de dejar el presupuesto botado porque son muchos movimientos y de repente nos podemos sentir muy abrumados. Y el último es que no existe mayor daño al presupuesto que el no tener flexibilidad. Debemos adquirir el hábito de manejar nuestro presupuesto y de esta manera vamos a tener también la capacidad de poder observar cómo y dónde puedo flexibilizar mi presupuesto. Hasta este punto hemos logrado entonces repasar lo que vimos la semana anterior y pues yo abro el micrófono para que mis compañeros, si lo tienen a bien, puedan generar algún tipo de comentario. Sí, gracias. Y bueno, Warner, adelante, perdón. No, Michael, pues muchísimas gracias por este repaso. Cabe rescatar todo lo que vimos la semana anterior, ¿verdad? De la importancia que tiene pues el presupuesto y todo esto, lo que mencionas respecto a las emociones que están apegadas a toda la parte de un buen manejo financiero. Y yo pues tiro una pregunta a colación. Don Julio, cuénteme, usted la semana anterior, pues cuando vimos este tema de presupuesto, ¿cómo le ha ido esta semana aplicando todo lo que nos mencionaba Michael? El uso del presupuesto, ¿cómo nos ha ido con esa etapa? Porque como mencionábamos, no es solo conocer la teoría, también lo debemos llevar a la práctica. Cuénteme un poco, ¿cómo le ha ido con Sí, no, Warner, de hecho, más bien, súper buena pregunta, porque no es solo que nosotros conozcamos, ¿verdad? Porque como es, no es solo el tema de la teoría como tal, sino es que cuando uno lo ve ya y comienza a desarrollarlo, uno comienza a descubrir aquello que Michael nos decía la primera sesión, de hecho en la sesión donde nosotros arrancamos en el programa de por qué era importante el tema de la salud financiera, lo que mencionaba, los gastos hormiga. Entonces es ahí donde uno comienza a darse cuenta y dice, mira, por acá tengo estos gastos que me están, que realmente que uno considera que son gastos bajos, pero en el mes se te hacen muy grandes. Entonces, no, para mí fue un repaso súper bueno, especialmente por el componente de que es hasta que no nos pongamos, digamos, ya realmente a hacerlo, es que nos damos cuenta también esa dimensión relacionada con el presupuesto y cuanto más también a aquellos o aquellas personas que tienen una iniciativa productiva y que tienen que entender esa separación en esa parte. Perfecto, perfecto, Julio. Vemos como la relevancia que toma este tema en la aplicación todavía es más. ¿Por qué? Porque nos permite ordenar, nos permite tener una visión diferente de todas nuestras finanzas, nos permite orientar nuestras decisiones, tal como le decía Michael, con el tema del respecto al ahorro, con respecto al cuidado de nuestros gastos, a llevar una medida, ¿verdad?, de cómo administramos nuestro dinero. Pues sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno en el tema de fondo del día de hoy. Y nos vamos a centrar ahora, vamos a conocer un poco del tema de medios de pago. En este momento entonces paso a dar la apertura al compañero Michael para que nos brinde toda la información al respecto de ese tema tan interesante y que todos debemos conocer y también debemos aplicar. Adelante, Michael. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muy bien, como lo menciona Warner, nada más confirmar si se me está escuchando bien, ¿sí? Correcto. Perfecto, Correcto, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Hasta que hemos hecho un repaso de lo que vimos específicamente la semana anterior y la importancia que tiene el tema de manejo de presupuesto. Ahora vamos a enlazar y comprender que el tema visto desde la semana 1, semana 2 y el de hoy no son excluyentes, sino que más bien son complementarios. Si les parece, entonces entramos en materia y de esta forma me gustaría puntualizar en algo. Recuerden que no estamos en contra del uso de tarjetas de ninguna manera. Vamos a iniciar entonces y para ello, claramente, antes de conocer los medios de pago que les traemos como opción, es necesario hablar un poco sobre el tema de cuál es el origen de estos medios de pago. Entonces iniciaremos conceptualizando un término que todas y todos conocemos. Hay muchas teorías alrededor, hay muchas filosofías, hay muchas maneras de pensar alrededor
pero nos gustaría nada más tratar de manejar este tema lo más sencillo posible. El primer concepto que vamos a utilizar sería el del banco. ¿Qué son los bancos? Bueno, algunas personas cuando se les consulta para usted qué es un banco, indican que es algo malo, sencillamente. Otras personas, cuando tenemos la oportunidad de conversar con ellos y con ellas, dicen, no, no, más bien el banco es muy bueno. Ahora bien, ¿cuál es la realidad del caso? La realidad del caso es que los bancos no son ni buenos ni malos, sino que más bien son instituciones que se dedican a transar activos. Y aunque no vamos a complicar mucho este tema, ¿verdad? Porque se podría complicar, lo que vamos a explicar es que de manera muy sencilla los bancos se encargan de recibir dinero y de entregar dinero. Por supuesto, y de nuevo vamos a hacer énfasis en esto, la dinámica de un banco es un poco más compleja, pero lo podemos resumir de esa manera. Son empresas y como empresas claramente necesitan generar riqueza. Los bancos existen desde hace mucho tiempo, hace unos 4.000 años atrás, donde todavía no se mencionaban términos, por ejemplo, como la moneda, porque para aquel entonces lo que existía era el trueque. ¿Y qué es el trueque? Bueno, un intercambio de productos. Yo entrego un producto y usted me da otro producto. Entonces la pregunta surge, ¿para qué sirven los bancos? Estaremos mencionando cuatro opciones o cuatro aspectos específicos en los que creemos nos puede ser funcional el banco como empresa o como emprendimiento. El primero que vamos a destacar es el que, y por favor prestemos atención a la manera de explicarlo, nos permite mitigar el riesgo. Damas y caballeros, el banco nos permite mitigar el riesgo de que nuestro dinero pierda valor a través del tiempo. Y es muy cierto que en nuestra primera disertación tuvimos comentarios respecto a que no alcanza para actualizar el dinero. Es cierto, no nos vamos a hacer millonarios probablemente si colocamos nuestro dinero en el banco, pero sí es cierto también que eso asegura la pérdida de valor del dinero de una manera disminuida si lo comparamos con guardar el dinero en otro lugar en el que no esté generando ningún tipo de interés. Otro de los aspectos relevantes es que los bancos también nos permiten acceder a préstamos y estos préstamos nos permiten a nosotros desarrollar proyectos. Pueden ser proyectos a título personal como la compra de una casa o la adquisición de un vehículo, pero también como emprendedores nos permite encontrar un socio que nos brinde capital de trabajo y nosotros poder incorporar ese capital en nuestro emprendimiento o en nuestro negocio. Otro aspecto que vamos a destacar importante, y por eso es que creemos firmemente que los bancos nos ayudan, es que nos permite guardar el dinero de manera segura y ordenada. En otras palabras, si nosotros tuviéramos algún monto de dinero y lo guardamos en nuestro hogar o lo guardamos en nuestro emprendimiento, en una caja de seguridad o en la caja que utilizamos para cobrar, etcétera, bueno, nos vemos expuestos al robo. Definitivamente es mucho más seguro tener nuestro dinero en el banco. Finalmente, vamos a destacar que los bancos también nos ayudan a realizar transacciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. O sea, nos da una gama distinta, nos abre la oportunidad de generar negocios dentro y fuera del territorio nacional. En otras palabras, nos permite para comprar o también para vender, si fuéramos emprendedores, desde una plataforma que se utiliza ahora de manera más frecuente, como lo es el Internet. Ahora, si ya conocemos para qué funciona el banco, lo que deberíamos de destacar o lo que deberíamos de preguntarnos nosotros mismos es, ¿existen desventajas de no contar con una cuenta bancaria? Pues sí, sí las hay. Y vamos a mencionar 4 específicamente. Por ejemplo, la semana anterior
conversamos sobre el presupuesto y acabamos de hacer un resumen al respecto. Una de las desventajas de no contar con una cuenta bancaria es que el banco nos ofrece estados de cuenta. Y esos estados de cuenta no solamente no son funcionales para proyectar nuestro presupuesto, sino que adicionalmente nos permite medir las entradas y salidas del dinero de nuestra cuenta para poder controlar si el desarrollo del presupuesto es el que nosotros habíamos proyectado. Recuerda que los presupuestos se realizan antes de iniciar el mes. Bueno, estos estados de cuenta nos ayudan a nosotros para identificar si los gastos se están generando tal cual nosotros los habíamos proyectado. Y si no tuviéramos una herramienta como esta, pues se hace un poco más difícil, se dificulta un poco más el tema de control sobre nuestro presupuesto. Otro de las desventajas que podríamos mencionar es que si no tuviéramos una cuenta bancaria y no existiera el sistema financiero nacional, pues lamentablemente deberíamos o tendríamos la opción de acudir a los prestamistas. Y sin entrar mucho en este tema específico, porque sé que algunas y algunos de ustedes ya lo han experimentado por carne propia, solamente voy a mencionar un elemento que hace exponencialmente más riesgoso, más peligroso acudir a los prestamistas. Y es que con un prestamista se paga hasta 10 veces más de intereses que en un banco. Imagínese usted, muchísimo más de interés se paga con un prestamista que con un banco. Sin mencionar el resto de situaciones y de circunstancias que usted también ya conoce. El tercer elemento que quisiéramos también compartir con ustedes como desventaja es que el banco, la cuenta bancaria nos brinda la oportunidad de utilizar herramientas más eficientes. Como lo vimos anteriormente, nos permite entonces generar transacciones en línea y eso se convierte en un costo de oportunidad para nuestro emprendimiento y para nosotros como persona. ¿Por qué? Porque llegar a un emprendimiento, llegar a un negocio en el que solamente aceptan efectivo, bueno, es un comportamiento cada vez menos recurrente. Recuerden que el consumidor en la actualidad es mucho más exigente que antes y como estamos en una época de desarrollo tecnológico, la mayoría de los clientes se inclinan por utilizar medios de pago de manera digital. Esto es una evidencia fehaciente, ¿no? De que necesitamos implementar este medio de pago o incluso una cuenta bancaria dentro de nuestro emprendimiento o nosotros mismos como personas. El último aspecto que me gustaría destacar es que nos encontramos en una ola de contagios del COVID-19. Y si no tuviéramos cuentas bancarias que nos permitan utilizar los medios de no contacto, como transferencias o pago con tarjeta con chip, etcétera, eso nos obligaría a utilizar más efectivo, lo que enviaría de manera indirecta un mensaje a nuestro cliente respecto a que no nos preocupamos por su salud y tampoco por nuestra salud. Cuidado con ese tipo de mensajes que le estamos enviando a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Muy bien, entonces, ahora sí, conociendo un poco de la historia y conociendo un poco sobre las ventajas que nos ofrece el tener una cuenta bancaria, la pregunta es, ¿cuál es el mejor medio de pago? Vamos a utilizar una dinámica que nos va a permitir comparar específicamente. Nos vamos a centrar en dos medios de pago. El primero es el efectivo y el otro es la tarjeta. No vamos a hacer alusión o diferenciación respecto a si es una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. No nos vamos a preocupar hasta este punto por eso. Solamente analicemos a partir de una frase cuál de los dos medios de pago, el efectivo o la tarjeta, nos beneficia o nos presenta mayor oportunidad dentro de nuestro negocio o a nosotros mismos como personas. La primera frase que vamos a analizar. Número 1. El mejor medio de pago porque lo reciben en todas partes. Bueno, cuando nosotros analizamos este aspecto, es más que claro que la realidad de nuestro país, sobre todo cuando hablamos de cobertura a nivel de Internet, que no es la mejor, sino que más bien nos encontramos limitados y existen lugares, territorios dentro
de nuestro país que no tienen la opción de contar con señal de internet, pues claramente la tarjeta o cualquier medio de pago que requiera del uso de internet no tendría ventaja respecto al efectivo. Por lo tanto, si comparáramos el efectivo con la tarjeta, este punto se lo va a llevar, o se lo llevaría el efectivo. La segunda frase que vamos a utilizar para comparar los medios de pago sería el mejor método de pago porque es el más seguro a la hora de pagar. Y en este sentido tenemos dos maneras de interpretarlo. Número uno, podríamos pensar en que las tarjetas en la actualidad ya tienen incorporado el chip y eso nos permite no tener contacto entre personas. Bueno, eso en medio de esta pandemia, que cada vez es más dura, más cruda, nos da una ventaja a nivel de salud. Entonces, por supuesto que podríamos inclinarnos por la tarjeta, pero si lo vemos desde otra perspectiva, fíjese que estuve revisando algunos datos para este webinar y logré encontrar uno que me llamó la atención. Tiene que ver con un resultado de el OIJ que publicó 9,303 asaltos en el año 2020. Imagínese usted en su emprendimiento todo lo que le ha costado levantar su emprendimiento y de repente manejar tanto efectivo en su caja que llegue algún ampón y se apodere de él. Qué dolor, ¿verdad? Que es muy, muy doloroso. Mientras que si usted combina y utiliza medios de pago digitales, pues sabe que el dinero está un poco más seguro en este sentido. Y ni qué hablar si guardamos el dinero en nuestro hogar. Por lo tanto, a nivel comparativo, tomando como referencia el método de pago más seguro a la hora de pagar, definitivamente el punto se lo lleva la tarjeta. Ahora bien, la tercera frase que vamos a utilizar, el mejor medio de pago porque lo aceptan en internet o se puede utilizar por internet. Definitivamente, el medio de pago que amplía nuestros horizontes de negocio, que nos da la posibilidad de no solamente transar a nivel nacional, ¿verdad? Entre provincias, entre distritos, entre cantones, sino que nos permite ir más allá y salir de nuestras fronteras porque nos da esa opción de recibir un pago indistintamente en el lugar en el que estemos, pues es la tarjeta. Y entonces, en este sentido, si nosotros medimos el medio de pago porque se puede utilizar en cualquier parte del mundo, este punto lo va a recibir de manera evidente, pues la tarjeta. El cuarto y último punto que quisiéramos compartir o frase para poder comparar es el mejor medio de pago que permite mantener nuestras finanzas más controladas, que permite al emprendedor o a la persona mantener un control más exacto. Y uno de los puntos importantes que mencionamos anteriormente es que la tarjeta y tener una cuenta bancaria nos da la posibilidad de generar los informes, los estados de cuenta que nos ayudan a nosotros también a poderlos incorporar como un medio de control para nuestro presupuesto. Recuerde que las tarjetas con estos estados de cuenta nos dan la posibilidad de controlar tanto el ingreso como la salida de nuestro dinero. Por lo tanto, utilizando esta frase, el punto se lo va a llevar también la tarjeta. ¿Cómo quedó el marcador? Bueno, observemos, el dinero en efectivo obtuvo un punto, mientras que la tarjeta obtuvo 3 puntos. Si fuera una competencia, pues está ganando ampliamente el medio digital, la tarjeta o la cuenta bancaria. Podemos relacionarlos todos sin ningún inconveniente. Ahora, si ya nosotros determinamos que la tarjeta es un buen medio de pago, también surge otra duda. ¿Será lo mismo manejar una tarjeta de débito? ¿Tiene las mismas condiciones y características una tarjeta de crédito? Bueno, la realidad es que no. Tienen algunas diferencias y algunas características que, si bien es cierto, existen algunas similitudes, también las hace
completamente opuestas la una de la otra. Y entonces para eso me gustaría compartir con usted algunos aspectos, algunas características que nos ayuden a comprender cuál es el comportamiento de la tarjeta de débito y cuál es el comportamiento, características de las tarjetas de crédito. El primero que vamos a compartir sería que la tarjeta de débito utiliza nuestro propio dinero. Esto no ocurre con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene un límite para que usted pueda utilizar el dinero. En otras palabras, podríamos asociar la tarjeta de crédito como un préstamo preaprobado. Entonces logramos observar que aquí no hay similitud, sino que más bien son polos opuestos. Uno maneja mi dinero, el otro maneja un límite de crédito. Otra de las características que vamos a mencionar de ambas es que la tarjeta de débito le permite o nos permite como personas o emprendedores llevar un control absoluto sobre el dinero que estamos utilizando, pero sobre nuestro dinero, porque no genera ningún tipo de deuda. Ahora bien, la tarjeta de crédito tiene dos conceptos que me pareció importante resaltar en este seminario y tiene que ver con fechas de corte y fecha máxima de pago. Cuando hablamos de fecha de corte, debemos referenciarla como que todas las tarjetas tienen 30 días como límite de uso. No necesariamente es que va a iniciar del primero de un mes hasta el primero del otro mes. Podrían iniciar el 15 de un mes, pero finalizan el 15 del siguiente mes. Podrían iniciar el 18 de un mes, el 20 del mes y finalizar el 18 o 20 del siguiente mes. Pero cuando hablamos de fecha máxima de pago, esto significa que después de finalizada esta fecha de corte, el banco lo que va a hacer es que va a revisar el consumo que hubo dentro de esta tarjeta, dentro del límite de crédito que nos dio la entidad financiera. Y a partir de ahí va a establecer una fecha máxima de pago que puede diferir, va entre 10 y 30 días, hasta 30 días. Eso dependerá del emisor de cada tarjeta. Es muy importante que conozcamos este detalle porque si nos pasamos un día, comienzan las complicaciones. Eso es sumamente importante. Siguiente característica. Bueno, la tarjeta de débito nos brinda la misma seguridad que una tarjeta de crédito. Exactamente lo mismo. Hay temas comparativos muy similares. Seguro por extravío, seguro de viaje, seguro casi que de todos los tipos. También es importante que nos informemos con nuestro emisor para conocer cuál es el sistema de seguridad con el que cuenta nuestra tarjeta, indistintamente si es de débito o es de crédito. Ahora bien, la tarjeta de crédito trae costos conexos. En otras palabras, si usted utiliza la tarjeta y no realiza el pago en la fecha máxima de pago, comienza a generar algunos intereses y algunos costos extra. Bueno, Costa Rica en este sentido se preocupó por el tema, se ocupó por el tema y a partir del 11 de junio del año 2020, pues se promulga la ley 9859, que de la manera más popular, no es la correcta, pero digamos que la más popular, hace referencia a la ley de usura. Y en este caso lo que coloca es un techo máximo, un interés máximo para el uso de las tarjetas. De manera muy puntual, exceptuando los microcréditos que tienen otro tipo de tasas de interés, pueden oscilar, o más bien están establecidas al 33, un poquito más en colones y el 28 un poquito más en dólares. Entonces, comprendamos lo siguiente. El uso de la tarjeta de crédito, si no tenemos educación financiera, nos puede llevar a generar otro tipo de gastos y de deudas, sin tomar en cuenta también que, por ejemplo, si somos emprendimiento, indistintamente si utilizamos tarjeta de débito o crédito para que nos paguen, hay otros gastos adicionales por el uso, por ejemplo, del POS o del datáfono. Dicho esto, la siguiente característica que vamos a compartir es que, bueno, la tarjeta de débito nos permite realizar transacciones por internet, exactamente igual que una tarjeta de crédito. Lo único que debemos tomar en cuenta es que nuestra tarjeta de débito cuente con los números de seguridad que se encuentran en el reverso,
Pero la tarjeta de crédito tiene un concepto sumado adicional que tiene que ver o que hace referencia al pago mínimo. Y este es uno de los elementos más importantes que debemos tomar en cuenta en el momento en el que utilizamos tarjeta de crédito. Lo que va a hacer el banco es que una vez utilizada la deuda o el monto que nos ofrece, va a calcular un pago mínimo, una cuota mínima que también va a incluir algunos intereses, pero que si nosotras y nosotros solamente utilizamos como pago a la tarjeta, o sea, si pagamos el mínimo, les tengo noticias. Ese préstamo, ese crédito, va a tardar mucho tiempo en ser saldado. Podrían dar entre 2 y hasta 4 años de estar pagando un préstamo si solamente hacemos pagos mínimos a nuestra tarjeta. Por favor, tomémoslo en cuenta porque es un elemento importantísimo dentro del uso de las tarjetas de crédito. Y Michael, perdón que te interrumpa, nada más era para agregar a un elemento importante ahí desde lo que ya mencionabas, que era número uno, lo del tema de la fecha de corte y fecha máxima de pago, porque la idea es nosotros poder jugar en el buen sentido con esas fechas para no incurrir en lo que vos muy certeramente estás comentando, que es no llegar a pagar intereses, porque al final, además, a pesar de que se te asigna una cuota específica, que es lo que se llama el pago mínimo, ese es el mejor escenario ideal para los bancos, porque usted tendría que pagar intereses y conforme vaya creciendo ese saldo principal, esos intereses se van haciendo más grandes. Entonces, la idea es, como lo mencionaba Michael, obviamente no llegar a eso, sino también poderlo manejar de una forma más efectiva con el fin de no incurrir no solo en costos extras, sino también que se haga como un tipo de bola de nieve al final. Excelente, excelente. Definitivamente es la idea que queremos transmitir, ¿verdad? Al escenario. Claramente, como lo menciona Julio, es muy importante que tomemos en cuenta los problemas iniciarían si nosotros no tenemos control de nuestras finanzas o una educación financiera suficiente que nos permita no solamente controlar, sino también saber administrar nuestras finanzas. Muchas gracias, Julio, así es. Último aspecto, miren, las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito nos ofrecen muchos beneficios. Y como bien lo mencionó Julio anteriormente, nosotros deberíamos de estar aprovechando los beneficios. Por mencionar algunos, nos dan puntos que nos permiten realizar compras o canjear por algunos productos en algunos establecimientos. Nos ofrece la oportunidad de ir acumulando millas que de repente para las personas que tienen el sueño o que han logrado utilizar este beneficio, saben, se convierte en una muy buena oportunidad para poder viajar. O de repente también nos ofrecen la posibilidad, la oportunidad de obtener un producto sin necesidad de pagar de contado, sino que a plazo, teniendo presente y teniendo muy claro que en ese plazo específico debemos pagar, pero que en el transcurrir del tiempo, por ejemplo, 30 días, durante esos 30 días usted va a tener la posibilidad de utilizar ese dinero de repente en inversión que le genere un rédito adicional. Suena más sencillo de lo que realmente es en la práctica, pero sí es cierto que si sabemos utilizar cualquiera de las dos, podemos aprovechar también sus beneficios. Ahora, tal como pudimos notar en esta diapositiva, en esta filmina, sí es cierto que las tarjetas de crédito requieren de una especial atención, ¿verdad? Entonces, a modo de conclusión, me gustaría compartir con ustedes otra diapositiva que hemos elaborado y que nos permite, mediante escenarios, poder comprender ahora sí de una manera más puntual cuáles escenarios son favorables y cuáles escenarios no serían favorables, en dónde estoy actuando de una manera adecuada y dónde debo revisar para poder ajustar y entonces poder aprovechar los beneficios de estos medios de pago. Se basa sobre la educación financiera y entonces en este caso específico diremos que es educación financiera respecto a las tarjetas de crédito. Por ejemplo, pensar en que el dinero de una tarjeta de crédito se trata de un préstamo es un comportamiento correcto. Realizar el pago mínimo, como vimos anteriormente,
no es un comportamiento correcto porque nos llevaría a pagar o extender el plazo de pago entre 2 y 4 años adicionales. Segundo elemento que podríamos entonces tomar en cuenta, pagar todo en una cuota. O sea, una vez que nosotros utilizamos nuestra tarjeta, conocer la fecha de corte y pagar en la fecha final máxima de pago es un comportamiento correcto. Ahora, hacer retiros de efectivo utilizando nuestra tarjeta de crédito no es un comportamiento adecuado, porque estos retiros tienen asociados algunos costos adicionales, algunos montos adicionales que cobran las entidades financieras. Tercer aspecto, perdón, que vamos a destacar es que si incluimos todas nuestras compras sin intereses, o sea, utilizamos el famoso a 30 días sin intereses, a 90 días, a 60 días sin intereses, en nuestro presupuesto, si incluimos este tipo de compras en nuestro presupuesto, aun cuando estamos utilizando nuestra tarjeta de crédito, es un comportamiento adecuado. Ahora, comprar sin intereses y no tomar en cuenta esta compra en nuestro presupuesto definitivamente es un daño rotundo y absoluto. Ahí sí estamos haciéndole muchísimo, pero muchísimo daño a nuestro presupuesto. Otro aspecto que vamos a compartir, entonces, incluir las cosas, cualquier otro tipo de costo, perdón, como vimos en la tarjeta de crédito, si existen, ¿verdad? Existe el tema de administración, existe el tema de no pago en la fecha final, en la última fecha. Existen algunos otros costos adicionales que debemos incluir dentro de nuestro presupuesto para que esto no genere ningún ruido, ninguna interferencia en el mismo. Y eso es un comportamiento correcto, incluir todos los costos. Lo que no es correcto y quisiéramos de nuevo puntualizar es dejar de pagar la tarjeta. Mire, cuando usted deja de pagar la tarjeta, cuando usted no se acerca a la entidad financiera para hacer un arreglo de pago, sea cual sea nuestra situación, si no exponemos esa situación e intentamos llegar a un acuerdo con la entidad financiera, lo que hace es que van a manchar su crédito. Y su récord crediticio es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque le da credibilidad. No importa si usted es persona o es emprendimiento, pero hagamos especial énfasis en los emprendimientos. Usted requiere del crédito. Y aunque algunas personas que se dedican a trabajar en emprendimientos nos han dicho que el tema de las deudas les da un pánico, les da mucho miedo y que trabajan con su propio capital, bueno, las condiciones pueden ser dentro del país o de manera exógena fuera de nuestro país, podrían variar en cualquier momento y eso podría también ahorillarnos a necesitar en cualquier momento de un crédito. Y si nosotros no hemos honrado nuestros créditos, definitivamente vamos a tener que ir a buscar otro tipo de medios de financiamiento donde las circunstancias no serían seguras. Ya lo vimos anteriormente. Para ir finalizando, conocer todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito es un comportamiento genial, excepcional. O sea, estamos en la obligación de contactar a nuestro emisor y decirle cuáles son los beneficios que yo tengo al obtener esta tarjeta. Y pensar que nosotros tenemos una extensión de nuestro salario utilizando una tarjeta de crédito no es un comportamiento adecuado. En otras palabras, pensar que, si lo recuerdan la semana anterior en presupuesto, nosotros colocamos un ingreso extra y también logramos, mediante una técnica llamada el 80-20, determinar cómo le hacíamos frente a ese ingreso extra para que no se nos fuera de repente entre las manos como el agua. Bueno, la tarjeta de crédito no es un ingreso extra, sino que se convierte en lo vimos anteriormente, un préstamo preaprobado. Dicho esto, queridos y queridas emprendedores y emprendedoras, ya hemos visto muchos elementos. Por ejemplo, nos dimos cuenta que los bancos no son buenos ni tampoco son malos, sino que como cualquier otro tipo de empresa o emprendimiento o persona, lo que busca es ganar y que si lo utilizamos de una manera adecuada podemos aprovechar algunos beneficios.
También puntualizamos sobre la importancia del presupuesto, cómo manejarlo, cómo crearlo, pero también cómo controlarlo, cómo proyectarlo, también lo vimos. Adicionalmente, compartimos ampliamente sobre la forma de comparar dos medios de pago, específicamente el efectivo y las tarjetas, y luego diferenciamos a nivel de tarjeta las características de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Determinamos que la tarjeta de crédito necesita una revisión más puntual, un control más exacto, y entonces logramos hasta esta diapositiva comprender que no existe ningún problema en utilizar una tarjeta de crédito, pero sí nos educamos financieramente. ¿Qué sigue? Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, nuestro compañero y profesor Warner, compañero profesor de planta del programa de desarrollo gerencial de la Dirección de Extensión de la Universidad Estatal a Distancia, nos va a compartir la próxima semana un tema muy interesante y nos va a hacer reflexionar respecto a si queremos tener un negocio, un emprendimiento. Ahora sí nos vamos a enfocar más que todo en el emprendimiento o en el negocio, como el que usted observa en esta diapositiva, en esta imagen, ¿verdad? Completamente quebrado, sin buenas bases, o si por el contrario, nosotros queremos un emprendimiento, un negocio próspero, que tenga posibilidad de éxito. ¿Cómo? Bueno, por medio de la estructura sólida que requiere nuestro negocio, que requiere nuestro emprendimiento. Y eso es lo que nos va a compartir nuestro profesor la próxima semana. Agradecer profundamente de parte del programa de desarrollo gerencial de la Dirección de Extensión, recordarles nuestros números y nuestras redes sociales. Recuerde que tenemos un Facebook, programa de desarrollo gerencial, así nos pueden encontrar. Números 2527-2254, 2527-2254, 2234-3236, 2234-3236 y hay una extensión a 3416 que también pueden utilizar. Les invitamos porque así como este tema, nosotros desarrollamos y acompañamos a los emprendimientos en muchísimos otros temas. Y nos encantaría también tener la posibilidad de poder escucharlos de manera directa. Abrimos el periodo de consultas y yo muy agradecido por permitirme compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias, Michael, por la explicación tan detallada, especialmente por la importancia, ¿verdad? de este tema, porque no, desde un inicio creo que abordamos, bueno, ustedes abordaron la persona en el centro. Primero yo, como ubico, digamos, cómo yo tengo que tener en cuenta esas diferentes emociones cuando estoy ante un posible consumo, en este caso obviamente como consumidor, pero también las bases para yo emprendedor, para la persona emprendedora, de cara al manejo de su finanzas. No sé, Wagner, si tenías algún comentario, alguna consulta tal vez que ustedes tengan relacionada con algún emprendedor o alguna persona que esté extendiendo alguna otra consulta. Perdón, disculpe. Nada más para aprovechar que nos llegó un par de consultitas que son muy sencillas. Claro, aprovechemos hoy. Por ejemplo, Vanessa Salas nos indica qué aspectos debo tomar en cuenta para seleccionar una tarjeta de crédito. En este sentido, igual que cuando vamos, y es muy apropiado comprender por qué colocamos como tema central, como eje central, como temática de este mes, el tema de salud financiera. Igual que cuando vamos a un médico, Vanessa, nosotros debemos de tomar en cuenta nuestras propias condiciones. O sea, ¿cuál es nuestra capacidad de pago? Si estoy recibiendo un ingreso, ¿en qué moneda lo estoy recibiendo? ¿Es en dólares? ¿Es en colones? ¿Qué tipo de interés me va a cobrar el emisor por el uso y por el no pago a tiempo del monto que me están dando como un crédito? Aspectos como ¿cuánto tiempo tengo yo adicionalmente para poder pagar luego de finalizada la fecha de corte?
¿qué tipo de beneficios puedo obtener? De repente hay tarjetas o emisores que ofrecen más beneficios a las personas que viajan o a las personas ejecutivas o para algunos negocios o emprendimientos. Entonces, sí es muy importante que nos informemos directamente con el emisor, que realicemos un cuadrito comparativo. Si es que decidimos utilizar, por ejemplo, la tarjeta de crédito como un socio de nuestro emprendimiento, como parte de un medio de apalancamiento de deuda para nuestro emprendimiento, esas características, y una vez colocadas en un cuadrito, pues ir identificando esto me sirve, esto no me sirve, etcétera, etcétera. Eso para responderle a Vanessa. Y también Flor Monge nos indica, cuando viajo, me preguntan si me cargan la tarjeta de crédito el monto en dólares o en colones. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál debo seleccionar? Hemos escuchado en muchos foros este tema específico. Y para no ahondar mucho, Flor, la respuesta es muy sencilla. Si usted gana en colones, que siempre le carguen en colones. Y si usted gana en dólares, pues que usted tiene la posibilidad, en este sentido, de elegir dólares o colones. ¿Hay una diferencia? Por supuesto que la hay y es abismal. Y se llama tipo de cambio. Quiere decir entonces que conforme el tipo de cambio vaya más hacia arriba, más colones van a consumir si le cobran en colones. Ojo, si usted gana en colones, pero si usted tiene una cuenta en dólares, no hay ninguna diferencia porque al final le van a cobrar en dólares y usted está recibiendo su dinero en dólares. Entonces, a modo de resumen, muy sencillo, si yo estoy ganando en colones, preferiblemente la recomendación, ojo, hay que ir analizando caso por caso, pero la recomendación general es no me endeudo en dólares. Si gano en dólares, entonces yo tendré la posibilidad, como le dicen de una manera muy coloquial, yo tengo la papa en la mano y decidiré si me quiero endeudar en dólares o si me quiero endeudar en colones. ¿Cómo puedo decidir? ¿Cómo puedo tomar una decisión? Hay que medir el riesgo, básicamente. ¿Y cuál riesgo? ¿Cuál es la fuente de ingreso que usted está recibiendo en dólares? ¿La puedo perder en cualquier momento? Porque si la pierde y usted tiene que devolverse a colones, hay un riesgo muy alto. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Michael. Entonces, reiterarle la invitación para la próxima semana que nos va a acompañar el profesor Warner Leiva con Finanzas Sanas. Reconozco la estructura contable de mi negocio, que eso es parte importante también, y ya para finalizar el ciclo de estas 4 sesiones en Día de Expertos. Muchas gracias a todas y todas los que se conectaron y invitados nuevamente entonces para la próxima semana, el próximo martes, al ser las 11 de la mañana. Bendiciones y feliz tarde para todos y todas.